Yo quiero ver si a alguien Dios le puso señales en las manos, aleluya. Yo creo que tú vengas aquí adelante, aleluya. Porque sé que Dios puso señales en las manos. Dios va a hacer maravillas, aleluya. Hay alguien que tenga señales en las manos, aleluya. Búscate porque hay señales que Dios está poniendo, aleluya. Que viene un tiempo nuevo para tu vida. Eso tipifica que viene un... Acá al varón le brillan las manos. Dice que se seca y le siguen brillando. Que el Señor multiplique, aleluya. Y muy dentro en tu pueblo. Sigue colocando maravillas en el pueblo. hacia ti, Señor Jesús. Los ministros que están llamados. Aleluya. Gloria a Dios. Aceite, mire. Aceite el Señor le puso a este niño. Multiplícalo, Padre. Acá le brillan las manos a los hermanos. Miren. Padre Santo. Multiplica, Espíritu Santo. Bendice, Padre. El Kandanama Samane Branda. Polvo de oro. Mire el brillo. Y Rakamanaya Nebra. Cuando pueden alabar al Espíritu Santo, mire. El Rabay Sonaya. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Glorifica a Dios. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Estamos bajo tu control, Espíritu Santo. Hay ríos que se están liberando, aleluya. Shamaya. Mire. Polvo de oro, mira. Basaya. Y Grakabaraya. Mira, polvo de oro. Shamaya. Simaisana Basaya. Gloria a Dios. No sé si hay alguien que puede celebrar a Dios. Dale gloria a Él. Shamaya Rakamanaya. Génesis capítulo 1. Aleluya. Versículo 8. Dile a la persona que está a tu lado, tienes una llave. Te dieron una llave. Dios quiere decirte que Él quiere que utilices la llave que Él ya te dio, aleluya. A veces tú estás preguntando por qué Dios no te abre las cosas y Dios te dice, la llave la tienes tú para abrir. Dios te dio autoridad, dice la palabra que Jesús le dijo a Pedro, te doy autoridad para atar y desatar. Lo que desates en el cielo será desatado, aleluya, por medio de la llave que te he dado, Pedro. Dios te ha dado una llave para abrir puertas. Yo estaría más contento si Dios me dijera que me ha dado una llave. En el principio no había enfermedad. En el principio no habían dolores de huesos. En el principio no había escasez. En el principio no había hambre. En el principio había abundancia. En el principio había llenura del Espíritu Santo. Dios rodeaba la tierra en el huerto del Edén. En el principio el pecado no existía. En el principio la maldad no existía. En el principio la corrupción no existía. Yo le pediría a los músicos si se pueden quedar aquí, los músicos solamente. Aleluya. No existía nada de esto. Y dice Génesis capítulo 2, capítulo 1, versículo 8. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Amén. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Honramos tu presencia y te pedimos, Señor, que tú confirmes tu palabra con prodigio, con maravillas y señales, Señor. Que tú pongas señales en las manos, que pongas señales en la frente, Señor. Que tú glorifiques tu nombre en esta noche, Padre Celestial. Liberamos señales de aceite en las manos. Liberamos señales, Señor, de polvo de oro en las manos en esta hora. Abrimos un plano espiritual, Señor, para que tú te glorifiques en esta noche y hagas proezas, señales y maravillas, para que sepa esta iglesia, esta tierra, esta ciudad, que solo tú eres Dios y que tú eres el Dios que todo lo puedes hacer. A tu nombre damos la gloria. Amén y amén. Celebrad, dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria.
Dios ordena la tierra. ¿Por qué tuvo que ordenar la tierra Dios? Se cree teológicamente que la caída de Lucifer a la tierra provocó estragos, provocó muerte, provocó desolación, provocó caos. De hecho, Ezequiel dice que él se paseaba en Edén. Él se paseaba en Edén, tenía una posición espiritual. Él se movía de Edén al monte de Dios. Él llevaba alabanza al monte de Dios. Él conocía el Edén. La palabra Edén significa deleite, deleite eterno en hebreo. Entonces lo que Dios establece en Génesis, donde Dios pone al hombre, no es un lugar físico, no es un lugar terrenal. Por eso todos están buscando el huerto, no lo van a encontrar, porque donde Dios puso al hombre es una posición espiritual, donde Él tiene contacto con el hombre día a día. Eso es lo que quería Satanás. Cuando él cayó y fue transformado en Satanás, él perdió una posición espiritual que tenía. En él había realeza, en él había hermosura, en él había piedras preciosas. Era un ángel con luz radiante, pero el orgullo lo hizo caer de su posición. Él conocía lo que era estar en Edén. Es por eso que ahora, cuando Dios decide poner a alguien en Edén, a alguien que no va a hacer cualquier cosa, va a ser alguien que va a aportar la semejanza de Dios. Algo que él quería serme semejante al Altísimo, mas Dios va a crear a alguien que va a ser semejante a él. Dios va a crear a alguien que va a ser portador de la semejanza suya. A alguien con autoridad, a alguien por el poder de gobernar y sojuzgar la tierra. Cuando Dios constituyó al hombre, lo puso bajo un dominio y una posición espiritual. Lo que quería Satanás era la posición espiritual que el hombre tenía. En el hebreo se cree que el Edén significa más allá, el deleite que viene de más allá. El huerto no es Edén, el huerto estaba al oriente del Edén. Tenemos 3 puntos importantes: está el Edén, está el huerto y está la tierra donde fue tomado el hombre. Edén era el punto de contacto del cual se sustentaba las bendiciones en la tierra. Por eso que dice que el río salía de Edén y regaba el huerto. La bendición espiritual venía de Dios para regar el lugar de comunión de Dios con el hombre. Y dice la palabra que después del huerto se dividía en 4 brazos. Dios nunca planeó que el hombre viviera la escasez. El primer brazo que vemos es el pisón. Y en el pisón dice que había oro, que había onice, que habían piedras preciosas. Esto representa que desde la presencia de Dios nace tu provisión, tu abundancia. Que cuando tú estás en la presencia de Dios, los recursos no te faltan, te comienzan a sobrar. Porque en la presencia de Dios, Dios bendice tus recursos, Dios bendice tu finanza, Dios bendice y hace que de la presencia salga un río de sobreabundancia. El Señor me corregía y me decía: por mucho tiempo tú viviste, aleluya, supiste vivir en la escasez, supiste vivir quizás en temporadas de abundancia, pero nunca has experimentado la sobreabundancia, aleluya. Y viene el tiempo donde Dios va a desatar la sobreabundancia sobre alguien. Dios va a hacer que tus recursos sean multiplicados, Dios va a hacer que tus negocios sean multiplicados, Dios va a hacer que tus ventas sean multiplicadas de una manera sobrenatural. Dios no creó al hombre para que viviera en pobreza. La pobreza muchas veces es consecuencia, aleluya, de donde el diablo roba las bendiciones de Dios. Dios no creó al hombre pobre. Y dice la palabra que hizo crecer todo tipo de árboles en el huerto que plantó y lo puso en el medio. Siempre creí que la palabra labrar y guardar era algo terrenal, pero estudiando me di cuenta que la palabra labrar significa adorar. Lo que tenía que hacer en el hombre en el huerto no era labrar terrenalmente, era adorar al Dios que lo había puesto en el huerto. Era cuidar lo que había recibido, la posición espiritual que había recibido. Cuando tú cuidas la posición espiritual que Dios te ha dado, aleluya, nada te va a faltar. En ese huerto había todo tipo de árboles que suplían una necesidad. Se cree que los frutos de esos árboles no eran como los frutos de los árboles terrenales que Dios hizo, eran frutos espirituales. Porque en la presencia de Dios está el alimento para tu espíritu diario. En la presencia de Dios está todo lo que tú necesitas. De la presencia de Dios procede todo lo que tu espíritu necesita para ser vivificado, nutrido, fortalecido y renovado.
Lo que siempre Satanás ha querido romper es la comunión de Dios con el hombre. La palabra dice en Génesis que la voz de Dios se paseaba en el huerto, solo que en el hebreo no significa eso, significa que alguien estaba caminando en medio del huerto. No era una voz simplemente, alguien estaba pisando en el huerto, alguien estaba buscando al Adán con el que él tenía comunión, alguien estaba buscando al hombre con el que él hablaba a diario. Dios desde siempre ha querido relacionarse con el hombre. Él estableció un vínculo, una atmósfera perfecta donde Él podía descender a hablar con el hombre. Donde Él podía hablar, no hablaba fuera del huerto Dios. Dios hablaba cuando el hombre estaba en el huerto del Edén. Cuando tú estás en la presencia de Dios, es ahí donde Él quiere hablar contigo. Cuando tú estás en el lugar de comunión, es ahí donde Él quiere hablar contigo. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no escucho la voz de Dios? Te pregunto, ¿estás en el huerto? Porque en el huerto se oye la voz de Dios todos los días. Dice que lo visitaba. Quien vive en el huerto todos los días tiene la voz de Dios audible en su espíritu. Todos los días es nutrido, todos los días es saciado. No lo ves con cara amargada, no lo ves deprimido. Siempre tiene una alabanza, siempre tiene una palabra de fe, porque se está alimentando no de algo terrenal, de algo espiritual, de algo que nutre su espíritu y de algo que lo vivifica. Este río no solamente se divide en el Pisón, sino en el Gijón. El Gijón significa estallar, brotar, corriente rápida. Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, las cosas comienzan a sucederte más rápido. Los tiempos comienzan a acelerarse. He aquí, yo apresuro mi palabra, le dijo Dios a Jeremías, para ponerla por obra. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, tú no tienes que forzar nada. El río hace que las cosas sucedan rápido en tu vida. El río te lleva a la dirección que Dios quiere. Estar en la comunión con Dios te hace estar en un lugar de bendición para todos los aspectos de tu vida. Dice la palabra que Hidekel significa flecha veloz. Porque cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, tú eres una flecha en la aljaba de Dios para ser lanzado con velocidad a una tierra oportuna que Él ha preparado para que tú caigas. Aleluya. ¿Sabes qué? Muchas veces no podemos ser esa flecha porque no hemos movido del lugar donde Dios quiere que estemos con Él. Estar en la comunión con Dios en el Edén es estar en un lugar de continua presencia de Dios. Dios quería una comunión perfecta con el hombre, mas Satanás quería la posición que tenía el hombre. Él sabía cómo había caído él y sabía que de esa manera podía hacer caer al hombre. El orgullo antes de la caída, dice la palabra, es la altivez de espíritu. Cuando el orgullo comienza a entrar, ese es el espíritu de Lucifer que te está preparando para que pierda lo que Dios te ha dado. Porque Él no habita con el orgulloso, Él habita con el quebrantado, con el humilde, aleluya. Mientras tú te mantienes humilde, haces que la presencia de Dios camine contigo todos los días. Satanás te quiere mover, te quiere meter orgullo, quiere hacerte creer que la luz nace de ti. Mentira, la luz la produce la presencia de Dios en tu vida. El río la produce el Espíritu Santo. Él hace que tú brilles, Él hace que tú vivas, Él hace que tú hagas todo lo que puedes hacer. Bresanaya, quebranaya. Cuando hablamos de río, hablamos del Espíritu Santo. Entonces, lo que me lleva a entender que lo que conectaba lo terrenal con lo espiritual y lo que hacía funcionar ese huerto era el río del Espíritu Santo que producía vida. Ezequiel vio que el río salía debajo del umbral y que todo lo que entraba en el río era sano. Que todo lo que tocaba ese río era prosperado, era vivificado. Apocalipsis dice que el río sale del trono de Dios para dar vida y para dar bendición. Pero Dios dijo, voy a cambiar la temporada del hombre. En Ezequiel él se tiene que meter al río, pero Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya no te tienes que meter, los ríos te lo metieron por dentro. Tú eres el canal para que la bendición de Dios se libere en tu casa, en tu familia y en tus hijos. Tienes una llave. Tienes una llave. Dice, ¿cuál es la llave? ¿Sabes cuál es la llave? Tu boca. Porque todo lo que Dios creó fue creado por la palabra de Dios. Y la palabra no es algo que se piensa, es algo que se habla.
Entonces cuando una represa tiene las compuertas y del otro lado hay sequía, lo que tienen que hacer para que la sequía se vaya es abrir la compuerta. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú abres tu boca, la sequedad se comienza a ir. Que cuando tú abres tu boca, los ríos comienzan a correr en la sequía. Los ríos comienzan a transformar los lugares áridos. ¿Sabes? Por eso Satanás siempre quiere tenerte callado. Porque él sabe que hay un poder de vida en tu boca. Que cuando tú abres la compuerta, los ríos del Espíritu van a comenzar a salir y afectar a aquellos que te escuchan, a aquellos que te oyen. Tu economía no será afectada, aleluya, por tu esfuerzo, será afectada cuando te pares en el río de Dios y sueltes la palabra de bendición. Dios vino a restituirnos. Jesucristo vino a restaurar el cuerpo. Jesucristo no vino a restaurar la posición terrenal del hombre. El hombre nunca perdió la posición terrenal. Él siguió trabajando con más esfuerzo, pero siguió trabajando. Pero lo que no podía alcanzar era la posición espiritual. Dios no le dio gobierno al hombre desde la posición terrenal. La posición espiritual es la que da gobierno al hombre. Tú gobiernas tu vida desde lo espiritual. Tú no gobiernas en la finanza, en la vida desde una posición natural. Cuando peleas desde allí, pierdes. Cuando peleas desde allí te frustras. Cuando peleas desde allí sientes cansancio. Pero cuando te paras en la posición espiritual de quién eres en Dios, el diablo tiene que reconocer que no eres tú. Hay alguien que se te metió por dentro. Se llama Espíritu Santo de Dios. Se llama el Dios Todopoderoso. Y cuando tú hablas, aleluya, algo comienza a pasar en tu entorno. Es el tiempo. Jesucristo dijo, dice la palabra, cuando yo me vaya, voy a enviar al otro. En otras palabras, el que está dentro de mí va a estar dentro de ustedes. El que resucitó a Cristo de entre los muertos está dentro de ti. El que movía el poder sobrenatural y milagroso a través de Cristo está dentro de ti. O sea que cuando Cristo hablaba, había un río de multiplicación que salía. Aleluya, los panes comenzaron a multiplicarse, no porque habló cualquiera, habló el dueño del río, habló el dueño de los ríos del Espíritu. Y cuando se te mete el río del Espíritu Santo, lo que tú hablas no es normal. Lo que tú hablas comienza a afectar. Entiendes que hay un poder tan grande en tu boca que no puedes hablar lo que no sea la palabra de verdad. Tienes una llave y tienes que utilizarla. Tú dices, me está yendo mal la finanza. Utiliza la llave, utiliza el río que tienes por dentro. Comienza a afectar tu finanza, comienza a afectar tu salud. Tienes una llave dentro de ti. Es el canal para la presencia de Dios. Joel dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Está hablando que no es algo que va a estar fuera, va a estar dentro de ti. Eres carne. Dios va a utilizar tu vida. A través de ti, por medio, dice, de los apóstoles, eran hechos milagros extraordinarios. Dios quiere utilizar al hombre. Dios vino a restituir el poder y la autoridad en el hombre para utilizarlo como un canal de bendición. Dice la palabra que cuando Pablo tocaba los paños, los trapos de las enfermedades, de los enfermos, cuando le ponían el paño, eran libres y eran sanados. Cuando tú te das cuenta de lo que tienes por dentro, tú sabes que tú no tocas por tocar. Te pusieron algo, un ADN espiritual. Te pusieron una esencia espiritual que ya no caminas de manera normal. Hay algo que pasa donde tú caminas. Hay algo que transcurre donde tú hablas. Atmósferas comienzan a cambiarse porque el que cambia las atmósferas se te metió por dentro y se llama los ríos del Espíritu Santo que saltan para vida eterna dentro de ti. Si lo vas a celebrar, dale un fuerte aplauso, pero dáselo a Él. Aleluya. Dijo Isaías, otra vez abriré ríos en el desierto. Tú dices, estoy en un desierto. Estoy en un desierto económico. Estoy en un desierto de salud. Estoy en un desierto sentimental. Estoy en un desierto espiritual. ¿Cómo es que Dios va a abrir ríos? ¿Sabes cómo Dios abre los ríos? A través de tu boca. Dios le dice al profeta, yo puedo levantar estos huesos, pero solo que quiero utilizar tu boca. Me encanta poner mis palabras en tu boca.
Cuando Dios te pone la palabra en tu boca, entonces Él comienza a ver ríos en la sequedad. Él comienza a ser productivo todo lo que era improductivo. Él comienza a manifestar todo lo que no se manifestaba. Él va a reprender al devorador. El que te robaba la finanza no te la va a robar más. El que tocaba tu economía no la va a tocar más. Hay alguien que se va a parar y va a decir: voy a utilizar la llave de Dios en mi vida. Voy a utilizar la llave de Dios en mi vida. Voy a utilizar la llave de Dios en mi vida. Hasta hoy me tocaste la finanza. Hasta hoy la miseria tocó tu puerta. Hasta hoy la enfermedad tocó tu cuerpo. Es tiempo de hablar la palabra de vida que te va a transformar. Aleluya. Es el tiempo que Dios te posicionó en lugares celestiales. Dios puso un río dentro de ti. Y cada vez que hablas y necesitas sanidad, utilizas el río de sanidad. Si necesitas finanzas, utilizas el río que produce las finanzas. Si necesitas, aleluya, liberación, utilizas el río de liberación. Jesús dijo: no correrá un río, correrán ríos. Esto representa que todo lo que tú necesitas, tienes un río adentro para tu necesidad. Esto representa que para cada cosa que tú tienes afuera, necesidad afuera, tienes un río adentro que te va a conectar con lo que está afuera para suplirlo, para saciarlo, aleluya. Es por eso que el centurión dijo: di la palabra, porque yo sé lo que pasa cuando tú hablas. Yo sé lo que pasa cuando tú hablas. Yo sé que el enfermo se levanta cuando tú hablas. Yo sé que los muertos resucitan cuando tú hablas. Solo di la palabra y Dios te dice: di la palabra y el milagro va a ocurrir. Di la palabra y la enfermedad se va a ir. Di la palabra y la sanidad viene. Di la palabra y la prosperidad viene. Di la palabra, abre la compuerta, usa la llave. Es tiempo de que reciba las promesas de Dios. Por mucho tiempo Satanás nos ha hecho entender y creó una religión diciendo que Dios no quería que tú seas prosperado. Solo que cuando veo en Génesis contradice todo lo que dicen esas personas. Porque Dios puso abundancia en Génesis. Nada faltaba, todo sobraba. Se sustentaba todas las cosas. El Espíritu Santo no solamente está para tocarte a ti, está para tocar tu vida, tu economía, tus finanzas, tus necesidades. Dijo Isaac cuando tocó a Jacob: que el Dios del cielo te libere la bendición de Abraham. ¿Cuál era la bendición de Abraham? Que donde él iba, la tierra era prosperada. Que donde él tocaba, las finanzas se multiplicaban. Que donde él llegaba, la bendición de Dios llegaba. Él recibió una herencia poderosa de multiplicación y de sobreabundancia. Abraham no era pobre, él era rico en ganado. Él tenía siervo. Dios te quiere multiplicar el ganado. Dios te quiere multiplicar la finanza. Dios quiere bendecirte. Que la bendición de Abraham repose sobre tu vida. Que la bendición de Abraham comience a tocar tus manos, para que todo lo que toques sea prosperado, para que todo lo que emprendas sea fructífero, aleluya. Pero cuando tú te paras en la oposición espiritual, Dios le dice a Isaac: ¿sabes por qué bendije a tu padre? Porque él guardó mis mandamientos, mis preceptos y mis estatutos. O sea que la bendición económica era el resultado de la bendición espiritual. Cuando tú estás en Edén, tú no tienes que luchar por las finanzas se liberan desde la presencia de Dios. Tú no tienes que luchar por ciertas cosas, tú estableces el reino de Dios donde va, porque no eres mendigo, eres rey, eres princesa, eres real sacerdocio, eres nación santa, eres pueblo adquirido por Dios para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Satanás muchas veces te quiere tener enfermo y te dice: Dios no te quiere sanar. Mentira, Dios quiere sanarte. Pero ¿sabes qué es lo que te conecta con el milagro? La fe. La fe que hay en ti. Porque aunque la salvación es por gracia, tienes que creer que eres salvo. Aunque la salvación no es un regalo, Dios puso la llave para conectarte con ese regalo y se llama fe. Aún en la oración, sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que creer que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Dios conectó todas las cosas por medio de la fe. Él estableció el mundo por medio de la fe, y para fe fuimos constituidos, dice, lo que se ve y lo que no se ve, lo que no se ve por medio de la fe y para fe. ¿Qué quiere decir para fe? Que las cosas que son invisibles se manifiestan cuando tú utilizas la fe que Dios te dio para manifestarla.
Es por eso que tú tienes que declarar lo que no ves como si lo vieras. Llamas a la existencia algo que es intangible para que se vuelva tangible. El árbol que tú ves es el resultado del poder de la palabra de Dios. Las finanzas se van a multiplicar cuando la voz de Dios comienza a hablar a través de tu vida. El tiempo de la limitación se terminó. Yo profetizo que el tiempo de la escasez se terminó en tu vida. El tiempo de la enfermedad se terminó en tu vida. El tiempo de las crisis se terminaron en tu vida. Hay alguien que se va a parar y va a decir: Señor, tú vas a bendecir mi casa. Señor, tú vas a bendecir mi finanza. Señor, el tiempo de que falte se terminó. Llega el tiempo de la sobreabundancia. La viuda tuvo necesidad hasta que llegó una palabra a la puerta de su casa. Yo quiero decirte que la necesidad va a estar solamente cuando te encuentres con la palabra de Dios. La viuda dijo: mis condiciones me dicen que solamente tengo un poco de aceite. Tú tienes un poco de aceite, pero yo tengo una palabra que viene a multiplicar ese aceite. Pero tienes que moverte en fe, tienes que creer la locura que te estoy diciendo. Ve a pedirle vasija a tu vecino. Solo que los vecinos conocían que era viuda y que estaba en deuda y que los acreedores estaban buscando a su hijo y que no tenía cómo pagar. Y ella dijo: quizás yo no tengo para pagarle, pero tengo una palabra, aleluya. Préstame una vasija, porque en mi casa entró una palabra que va a multiplicar lo que me falta. Me va a sobrar, te 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 va a sobrar, me va a sobrar lo que me faltaba, aleluya. Las mentiras de Satanás se acabaron en nuestras vidas. Las mentiras del diablo se acabaron en nuestras vidas. Nos posicionaremos en la identidad que Dios nos ha dado. Jesucristo no solamente te hizo hijo, te hizo heredero. Y la palabra dice que Dios dijo: mío es el oro y la plata. O sea que a Él no le falta, a Él le sobra. Cuando tú tomas la autoridad como hijo, la identidad que tienes como hijo, sabes los derechos que tienes y lo que puede hacer tu padre. Sabes que tu padre es el creador de los cielos y la tierra. Sabes que tu padre es el que creó el recurso y la materia con la que el hombre produce. Dios no necesita materia para producir, Él solamente necesita hablar y la materia se crea. Tú necesitas que Él hable en favor de tu vida, aleluya. Tú estás buscando recursos y Dios te está diciendo: no tienes que buscar recursos, tienes que encontrarte con la palabra en tu vida, aleluya. Tienes que encontrarte con el tiempo profético para tu casa. Cada vez que venía un profeta de Dios, venía a abrir un espacio, aleluya. Venía a cambiar la realidad de una población. Venía con un mensaje que iba a cambiar todo lo que estaban viviendo. Es ilógico que un profeta diga en medio de una crisis, una ciudad encerrada, los niños se están comiendo los niños, y él dice: mañana a esta hora la economía va a cambiar. No, mañana a esta hora va a sobreabundar lo que falta. Mañana a esta hora alguien va a recibir lo que le faltaba, aleluya. Mañana a esta hora el cielo se va a abrir. Mañana a esta hora la provisión va a entrar por la puerta. Mañana a esta hora la provisión va a entrar por tu puerta de tu casa. El profeta dijo: mañana a esta hora el tiempo de esta economía va a cambiar. Si tú lo analizas humanamente, ¿cómo puede cambiar la economía una palabra? ¿Cómo puedes cambiar de una tarde a otra tarde tanto? Quizás el palacio y el rey dijo: no tenemos recursos, no tenemos finanzas. ¿Sabes qué hizo Dios? Puso un ejército delante y desbarató todo. Salieron los leprosos que nadie quería. Y cuando salieron al campamento se encontraron con oro. Se encontraron con riqueza. Lo que el diablo te robó, Dios te lo va a poner delante de tu puerta de tu casa. Dios te va a dar todo lo que perdiste. Todas las cosas que te robó, es el tiempo de que Dios te la va a devolver. A mí no me gusta predicar de finanzas, pero el Espíritu Santo me dijo: tienes que hablar esto, porque el tiempo de que mi pueblo reciba lo que le robó el enemigo llegó hoy, no mañana. Hoy Dios va a devolverte 100 veces más de lo que perdiste. El profeta Malaquías dice: así dice Dios: yo reprenderé al devorador de vosotros y no destruirá el fruto de tu tierra, ni nuestra vid. En el campo estéril no va a existir más en tu tierra. Cuando Dios decide romper la miseria en nuestra vida, la bendición de Dios comienza a caminar.
Labán le cambiaba el salario a Jacob pensando que el problema estaba en el salario. Él pensaba que Jacob hacía algo raro. No, es que tenía una bendición. Solo que lo que él tocaba se multiplicaba. Y todo lo que tú toques se va a multiplicar en este tiempo. Tú esperas recibir una buena noticia quizás del gobierno. No, Dios no va a utilizar el gobierno. Dios te va a sorprender. Dios te va a traer tesoros, aleluya. Dios va a poner en el río del Pisón delante de ti, aleluya. El río, ¿sabes qué significa también? Dice que este río llegaba a la tierra de Ávila. La tierra de Ávila significa esperanza. Y el tiempo de la esperanza llegó para tu casa. El tiempo de la incertidumbre se terminó. El tiempo del desespero se terminó. El tiempo de soportar en medio de la dificultad se terminó. El río de la esperanza está llegando a tu tierra para traer oro, traer onice, traer piedras preciosas. Aleluya, Dios va a traer provisión sobrenatural a alguien en este tiempo. Mas este río, que es el río del Espíritu Santo, no solamente te toca en las finanzas, Él te llena de vida. Y de pronto tu visión cambia. De pronto tu manera de hablar cambia. De pronto todo lo que tú eres cambia porque te metieron un río de vida. Y cuando esos ríos están corriendo por dentro, es inevitable que tú te quedes quieto. Y quizás al de al lado le molesta que grites. Al de al lado le molesta que saltes. Déjame tranquilo. Tengo ríos que me están corriendo por dentro, aleluya. Hay una alabanza que está fluyendo. Hay una gratitud. Tú no sabes, aleluya, lo que me está pasando. Siento que algo se me está moviendo dentro. Siento que me pusieron vida por dentro. Siento que los dolores se me fueron. Siento que la amargura se me fue. Siento que la depresión se fue. Me metieron los ríos de vida por dentro. Hay alguien que va a meter, Dios le va a meter los ríos de vida por dentro. Hay alguien que va a volver a profetizar. Hay alguien que va a volver a ver visiones. Hay alguien que va a volver a la posición espiritual que Dios le dio. Dios viene a restituirte, no solamente lo material, lo espiritual, todo lo que te había robado el enemigo. Dios viene a posicionarte. De pronto Jesús muere. Lo ponen en una tumba. Ponen un sello en la piedra. Ponen guardias a cuidarlo. Y de pronto algo comenzó a pasar. De pronto una luz se metió en el infierno, aleluya. Y de pronto el Satanás está festejando con los demonios. Y él dice, lo vencimos, matamos al Hijo de Dios. Solo que de pronto comenzó a haber luz en el infierno donde no había luz. El Rey de Reyes estaba bajando y le dijo, dame la llave de la muerte. Yo vine a tomar lo que me pertenece. Dios vino a abrir el camino de la vida para alguien en esta noche. Dios vino a abrir el camino de la esperanza para alguien. Dios dice, te he dado la llave, aleluya. Las llaves están en tu mano. Se llama eternidad, se llama vida, se llama propósito, se llama poder de Dios fluyendo a través de tu vida. El dueño del río está aquí. El dueño de los ríos está aquí. Se llama Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que simplemente te pongas en pie por un momento, porque hay un río que ya está corriendo y está saltando dentro de tu interior. Y tú dices, ¿qué es lo que siento en mi estómago? ¿Qué es lo que siento en mi vientre? Hay algo que no tenía. Hay algo que no tenía cuando crucé esa puerta. Me están poniendo algo que no tenía, aleluya. Yo vine desesperado, vine con problemas, vine con dificultades, pero me están metiendo algo que está produciendo vida. Esto está transformando lo que yo sentía. Vine con pensamientos de frustración, de fracaso, pero estos ríos me están transformando. Estos ríos están produciendo vida. Estos ríos están liberando algo dentro de mí que yo no tenía. Estos ríos me están devolviendo las ganas de creer en la palabra. Me están devolviendo la fe. Me están devolviendo el propósito. Me están devolviendo el llamado de Dios que perdí. Hay un río de alabanza. Hay un río de adoración. Hay un río que está corriendo dentro de alguien en esta noche. En los próximos minutos
Dios va a poner señales en tus manos, aleluya. Yo profetizo que se activan señales de aceite en tus manos. Yo profetizo que polvo de oro vas a tener en las manos, aleluya. Señales en prodigios de Dios. Mira, mira, no me mira a mí. El dueño de lo sobrenatural está aquí. Se llama Espíritu Santo de Dios. Hay ángeles que están aquí caminando, que traen respuesta para alguien, aleluya. Yo veo que un ángel está bajando con una respuesta. Ibranay Sarakaya. Nimay Sorekaya Lebranaya no Stanaya. Mírame, profeta Luz, tú viniste por una respuesta. Tú no viniste a acompañarlo a él. Tú viniste por una respuesta. Y yo vi un ángel que está bajando con una respuesta. Y yo quiero soltar esta palabra que está escrita en ese rollo que veo. Dile al apóstol que el gran avivamiento llega para esa tierra. Que la temporada que pasaron se termina hoy. El avivamiento comienza. Va a derramarse un río tan grande en aquella tierra cual nunca han experimentado. El río de avivamiento, el río de lo sobrenatural correrá grandemente en aquella tierra. Hay alguien que va a ser despertado en esta noche. Adoramos con esa adoración y es un río de alabanza. Si Cristian la puede cantar, aleluya. Cierra tus ojos. Yo no vine a impresionarte, es lo que menos me interesa impresionarte. Solo vine a hablarte lo que el Espíritu me dijo. Y yo veo señales ocurriendo en las manos en esta hora. No, nuestra aspiración no es el brillo de una purpurina. No. Te están poniendo señales en las manos en esta hora. Porque el río de Pisón está corriendo aquí. El río del oro. El río de las señales. El río de las maravillas de Dios está corriendo aquí. Adoramos a Dios, aleluya. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Y tú dices, no entiendo lo que pasa. No entiendo lo que me pasa. No entiendo lo que estoy sintiendo. No entiendo nada de lo que ha pasado. No vas a poder entender lo que te va a pasar ahora, aleluya. Porque vas a ser testigo del poder de Dios a través de tu vida. Adoramos a Dios, aleluya. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y levanta tus manos porque Dios va a poner señales en las manos en esta hora. Se activa lo sobrenatural en esta hora sobre tu vida. Se activa lo sobrenatural sobre tu vida, aleluya. Hay un río que está fluyendo. Hay un río que está corriendo, aleluya. Hay un río que se está metiendo dentro de alguien en esta hora. Sí, Señor. Díselo al Señor. Está brotando. Que está brotando. Está brotando algo dentro de ti. Señales de Dios. Señales y maravillas de mi Dios. Manifiéstalas, Padre. Toca las manos. Ángeles, toquen las manos del pueblo. Pongan señales en las manos en esta hora. Padre, activa los ríos que estaban, Señor, secos, Señor. Abriré ríos en el desierto. Dios viene a abrir un río dentro de tu sequedad. Dios viene a liberar ríos de vida dentro de alguien en esta hora. Ebranay, Sakay, Ebranaya, Ibrasotoromanaya. Hay ríos que van a comenzar a correr dentro de alguien en esta noche. Es un río. Es un río que hay dentro de ti. Lo estabas necesitando. Dios vino a liberar ríos dentro de ti. Viene a traer vida. Viene a traer esperanza. Vino a despertarte la fe. Vino a darte una nueva esperanza y nuevos propósitos. Aleluya. Sí, Señor, una fuente en mí. Yo veo aquí delante de este lugar hay un río. Y que está brotando. Podemos bajar un poquito. Delante aquí hay un río. Si tú pasas aquí, vas a tener un encuentro con el Dios de lo sobrenatural. Yo no sé qué has experimentado en tu vida. Yo no sé cuál es la necesidad, pero si tenías enfermedades te va a ir sano. Si viniste atado te va a ir libre. Si necesitabas respuesta, Dios te va a dar la respuesta. Hay un río abierto, aleluya, de respuestas para alguien en esta noche.
Yo abro este altar para que tú pases, aleluya, y vengas a buscar lo que Dios tiene para ti. Y corras a buscar lo que Dios tiene para ti. Corre a buscar al río lo que Dios tiene para ti. No es un río vacío, es un río lleno de vida, lleno de provisión, lleno de recursos, lleno de todo lo que tú necesitabas. Es un río de alabanza. Aleluya. Y de adoración. Dirigido hacia ti. Dirigido Hay hacia un río, ti. Padre. Hay un río. Hay un río de vida. Hay un río de vida. Hay un río de vida. Y es un río de alabanza y de adoración. Yo quiero ver si a alguien Dios le puso señales en las manos, aleluya. Yo creo que tú vengas aquí adelante, aleluya. Porque sé que Dios puso señales en las manos. Dios va a hacer maravillas, aleluya. Hay alguien que tenga señales en las manos, aleluya. Búscate porque hay señales que Dios está poniendo, aleluya. Eso tipifica que viene un tiempo nuevo para tu vida. Eso tipifica que viene un... Acá al varón le brillan las manos. Dice que se seque, le siguen brillando. Que el Señor multiplique lo que Él ha puesto en tus manos en esta hora. Que Que el tiempo de la sobreabundancia venga para tu vida. está fluyendo. Que La sobreabundancia sobrenatural va a visitar tu casa de una manera tan grande, aleluya. y muy dentro Shabracandalaya, de mí. Ushanay, Elevanay, Elekayalaya. Dios va a abrir una compuerta dentro de ti, hijo. Ebracandalaya, Leshanaya. Van a correr ríos con intensidad. Erratanamasonaya. Prepárate para abrir tu boca. Emaistonea. Dios vino a tocar, aleluya. Algo poderoso va a pasar cuando hables, Sanaya. Jesús Ministra Espíritu Santo. Ministra Espíritu Santo. Aleluya. Dios siga glorificando su nombre. Padre, maravillas y señales sigue poniendo en tu pueblo. Sigue colocando señales en tu pueblo. Sigue colocando maravillas en el pueblo. hacia ti, Señor Jesús. Los ministros que están llamados. Recíbelo. Aleluya. Gloria a Dios. Aceite, mire, mire. Mire. Aceite el Señor le puso a este niño. Multiplícalo, Padre. Acá le brillan las manos a los hermanos. Miren. Padre Santo. Multiplica, multiplica, Espíritu Santo. Bendice, Padre. El Kandanama Samane Branda. Mai Proconde Leganaya. Fibra Candalaya se libera. Algo sobrenatural para tu casa. Enanay Sonekaya Nemanaya Pronto no Basaya. Enanaya Kaya Naya Nebranaya. Señor. Tiempo de respuestas claves, aleluya. Muchas peticiones veo delante de mí. Veo cosas escritas. Cumpliré cada una de las peticiones que escribiste. Recíbelo. Te confirmo, aleluya. Desde la primera a la última. Mire lo que escribiste en ese papel. Recíbelo. Espíritu Santo lo ministra. Aleluya. Hay brillo aquí en las manos. Hay polvo de oro. Mire, 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 mire. Mire, 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 mire el brillo. Y Rakamanaya Lebra. Cuando pueden alabar al Espíritu Santo, mire, mire, mire. Erramay Sonaya. Y Rakanalaya. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Glorifica a Dios, glorifica a Dios. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios, Amaya. Ministra Espíritu Santo. Estamos bajo tu control, Espíritu Santo. Hay ríos que se están liberando, aleluya. Shamaya. Mire, mire, mire.
Polvo de oro, mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Basaya. Y gran camaraya. Mira, 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 polvo de oro. Shamaya. Y Basara Basaya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé si hay alguien que puede celebrar a Dios. Dale gloria a Él. Dale gloria a Él. Shamaya Nakamanaya. El tiempo nuevo ha sido activado por el Padre. El tiempo de la sobreabundancia llegó para tu casa, para mi casa, para Chile, para Argentina. Aleluya, para cada familia aquí. Llegó el tiempo de la sobreabundancia. Dentro de mí Adoramos, Señor. es un río de alabanza. Adoramos, Señor. Libra Sanaya. Sigue glorificando tu nombre en esta noche. Sigue glorificando tu nombre en esta noche. Dirigido a Llena las vidas, llena los corazones, Señor, llénalos de ti. Jesús. Los ministros se pueden ministrar.